A ver. Hola, buenas. A ver, ¿quién más ha aparecido por ahí? A ver. Ah, que es Silvia, ¿no? Sí. Hola, ¿Me Silvia. oís? Sí, perfectamente, Ah, perfectamente. vale. Bueno, pues me parece... Uy, espera, que no sé si has entrado por otro lado. Espera. ¿Quién estaba en otro sitio? Me parece que no estás en la misma... No estás en la misma reunión que tus compañeras, ¿eh? Pues yo os oigo. Sí, ¿me oyes a mí? A todas. Ah, las has subido ahí. Ah, Vale, ¿ahora? vale. Ahora te vemos. Vale. Vale. Entonces sí Bien. está bien. Si es que me estaba saliendo aquí... No, es que, bueno, me está haciendo una cosa rara aquí. No, es que no tenía bien activada la cámara. Ya, vale, déjame ver. Bueno, vamos a ver qué me ha pasado. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, a ver, ahora os veo todos. Bueno, os veo a Elena, Silvia, Ainhoa, Alejandra. Y me falta... bueno, Elena también andaba por ahí. Ah, no, Silvia está ahí. A ver, Silvia, Ainhoa... Sí, pues a las 4. Bueno, me falta únicamente Maite, pero tengo serias sospechas de que no va a unirse, ¿no? Porque me ha comentado, me ha escrito que tenía una conexión muy mala, algún tipo de problema técnico y que no se apaña bien con este sistema del Skype. Entonces, bueno, Silvia, tú como te has incorporado no lo oíste, se lo comenté a las otras, que voy a grabar la clase y la voy a poner en el canal de YouTube. ¿eh? Entonces, si alguna... Evidentemente lo hago pensando sobre todo en Maite, pero si alguna cosa la quiere volver a oír o no le ha quedado muy clara, pues volvemos. Bueno, entonces, vamos a ver, esto se supone que es una visita al museo. Entonces, vamos a visitar el museo de forma bastante virtual. Y bueno, pues vamos a ver, luego vamos a dar un pequeño garbeo por el museo con una herramienta que tiene, que no sé si la conocéis, que tiene el propio museo, que es una especie de visita virtual que se puede recorrer un poco y ver las piezas más interesantes. Y luego nos vamos a centrar en lo que más relevante es para esta asignatura, que son los objetos metálicos. En todo caso, bueno, una advertencia, por si acaso no... Luego andamos mal de tiempo y no me acuerdo. Bueno, dos advertencias que ya os lo he mandado por correo, pero por si alguien no se ha aclarado o no se ha enterado. Recordad que mañana en la clase con Ignacio conviene que tengáis a mano esos materiales que os he puesto en el aula virtual. Recordad que en la carpeta de arqueometalurgia he puesto son una serie de PDFs de artículos con algunos subrayados, son materiales de trabajo que van sobre todo de análisis de materiales metálicos. El problema que tienen los análisis de materiales metálicos es que hay diversas técnicas que se utilizan que no dan resultados absolutamente idénticos. Dependiendo de la técnica que se utilice, pues puede haber pequeños sesgos. Entonces, él lo que quiere comentar sobre todo con vosotros es conviene que entendáis bien cuáles son los pros y los contras de cada uno de los métodos que se utilizan. Entonces, bueno, pues conviene que lo tengáis. Y el otro aspecto que os he comunicado ayer es el tema de los trabajos, que sobre todo Silvia me ha preguntado por ello. Bueno, la idea es que lo hagáis después, ¿no? Cuando termine las clases, pero yo no os quiero tampoco sobrecargar mucho de rollos. Se trata de que hagáis un pequeño ensayo, un pequeño ejercicio sobre uno de los dos temas. O bien de arcometalurgia o bien de estudio de materiales cerámicos, el que más rabioso, el que os apetezca, ¿vale? Y, bueno, por ese motivo os he abierto dos carpetillas en el aula virtual para que cuando lo terminéis lo carguéis ahí, ¿de acuerdo? El plazo que os he puesto es hasta fin del mes de mayo, yo creo que es suficiente. Hombre, si hay alguien que tiene un problema tremebundo por algún motivo y lo tiene que entrar un poco más tarde, pues que me avise. Pero no quiero dejarlo mucho porque yo la experiencia que tengo de otros años del máster es que si no pones un plazo relativamente moderado, luego siempre hay alguno que se lo olvida y el año pasado era el mes de agosto y había uno que todavía no había entregado el trabajo, con lo cual no podía poner las notas a los demás, ¿no? El problema no solamente es por el afectado, sino que si no pones un plazo, pues no puedes poner la nota a nadie, porque no tienes sentido calificar si no tienes todos los ejercicios delante, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, o sea, no os lleve a confusión el que hay dos carpetas, no es que tengáis que hacer un trabajo de metalurgia y otro de cerámica, sino que dependiendo del trabajo que vayáis a hacer, lo metéis en un sitio o en otro. Esto simplemente es un artificio para facilitarnos el trabajo a nosotros. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, a ver, que levante el dedo si hay alguna que no conozca el museo. ¿Conocéis el museo a las 4? ¿El MUPAC? Sí. Las 4 lo conocéis. Bueno, entonces no tenemos que hacer muchas virguerías. Bien, pues
voy a poneros, vamos a ver por cierto, ¿qué me estáis viendo? ¿A mí o estáis viendo? Sí. No, estáis viendo la pantalla también, claro, estáis viendo mi pantalla. Que tenía que haber puesto el careto. No, tu pantalla no. ¿No veis mi pantalla? Vale, no, es que, vale, no, claro, no veis mi pantalla ya entiendo por qué, sí, es que estaba yo con el chip en lo del sistema del YouTube. Bueno, entonces, ahora os lo voy a poner entonces, a ver, ahora debería salir. ¿Ahora veis mi pantalla? No. Vamos a ver. Ahora deberíais verla. ¿Veis la pantalla? No. A ver. Sí, ahora sí. Vale, ha salido, vale. Bueno, entonces vamos a ver. Voy a ver dónde está. Vaya. No sé qué le pasa a este cacharro que está empeñado en pedirme las cosas que no le quiero dar. Bueno. Vamos a ver. Tengo aquí 20.000. Aquí está. Vamos a ver. Bueno, se me ha ido lo de la visita virtual. Bueno, el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria es uno de los muchos museos provinciales que hay en España. Bueno, prácticamente en todas las provincias hay. Digo prácticamente porque hay algunas provincias en las que no está abierto. Y esto no sé, igual es que no puede, le cuesta abrirme cosas estando abierto el Skype, igual no tiene capacidad para entrar en lo de la visita virtual. Déjame ver si lo consigo otra vez, o si entrando otra vez vamos a ver si entrando por otro lado. Me parece que no vamos a poder entrar en esto. Bueno, es igual, no tiene mucha importancia, porque conocéis el museo. Tengo que ver cómo lo resuelvo para mañana, que tengo o para pasar otra visita con los americanos, que igual no lo conocen. Bueno, pues os decía que es un museo un poco atípico dentro de los museos provinciales. En España la mayor parte de los museos entonces voy a quitar esto de la pantalla de momento, porque para que veáis vale, pues ahora me veis a mí. Ahora me veis otra vez a mí, supongo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues en España la mayor parte de los museos provinciales derivan de las comisiones provinciales de monumentos. Estas comisiones, ¿os suena esto de las comisiones provinciales de monumentos? ¿Habéis oído hablar de ellas? Yo no. Nadie le suena. Bueno, estas comisiones se crearon a mediados del siglo XIX cuando, como consecuencia de la desamortización. Como sabéis, la desamortización, aparte de una chapuza económica, porque no tuvo el rendimiento que se pretendía que tuviera, y tampoco consiguió el crear una especie de pequeña burguesía rural, como se consiguió en Francia, pues fue uno de los mayores desastres junto con las guerras napoleónicas para el patrimonio histórico español, porque claro, la mayor parte del patrimonio español estaba en manos de la Iglesia, y al suprimirse los conventos y al venderse los bienes de la Iglesia, pues hubo un auténtico desastre, se destruyeron muchas cosas, se robaron, se vendieron al extranjero, fue un auténtico horror. Entonces las élites ilustradas de casi todas las provincias se reunieron en unas comisiones de monumentos que tenían como finalidad el salvar lo que se pudiera de ese patrimonio que estaba siendo destrozado por la incuria nacional. Y de ahí esas comisiones crearon una serie recopilaron materiales, y los materiales se reunieron en muchos casos en pequeñas exposiciones que dieron lugar a los museos provinciales. Bueno, ese no es el caso del de Cantabria. El de Cantabria es un poco peculiar. Realmente esas comisiones existieron, pero no dieron lugar a la creación de este museo, del que llamamos ahora el MUPAC, sino que dieron lugar a la creación del Museo Municipal, que las que no seáis de aquí, pues igual no sois muy conscientes de que además del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, existe un museo municipal, que ahora se le llama, ¿cómo le llaman ahora? El MAS, me parece, que es, además no lo habréis conocido las que sois foráneas, porque está cerrado, porque hubo un incendio hace un año por ahí, y hubo que cerrarlo. Es un museo que actualmente está al lado de la Biblioteca Menéndez Pelayo,
y que y que actualmente está especializado en arte moderno y contemporáneo. Pero en origen era un museo de todo. Era un museo en el que tenían y tiene bastantes objetos arqueológicos de su propiedad, aunque no los exponen, ni en muchos casos tampoco los tienen en sus fondos. La mayor parte de los materiales arqueológicos que tiene ese museo provincial, ese museo municipal de Santander, están en depósito en el MUPAC. Ya os mostraré alguno de ellos, pero piezas muy importantes. Por ejemplo, el caldero lo voy a decir después por otro motivo. Por ejemplo, el bastón de mando del castillo, en general toda la colección del castillo pertenece a ese museo municipal, porque cuando el alcalde del Río firmó el convenio para las excavaciones del castillo con el príncipe de Mónaco, el signatario fue el Ayuntamiento de Santander. Entonces todas las colecciones del castillo en teoría pertenecen al Ayuntamiento de Santander. Entonces, ¿de dónde nace este museo? Si no es ese museo derivado de las comisiones provinciales que acabó formando ese museo municipal de Santander. Pues deriva de una iniciativa particular de una persona concreta y muy activa, que fue el padre Jesús Carballo. Jesús Carballo, como sabéis, era un arqueólogo importante del principio del siglo XX, era un sacerdote salesiano, aunque luego se salió de la orden de los salesianos, y aterrizó en Santander en torno al año, creo en el año 1908, por ahí, en torno a 1910, me parece que el año exacto fue en 1908, como director del Colegio de los Salesianos, que existe todavía. Ese colegio se crea en ese momento y el primer director fue Carballo, que lo ejerció durante muchos años y durante toda su vida estuvo en ese colegio. De hecho, incluso después de salirse de la orden de los Salesianos siguió estando vinculado al colegio. Y este personaje, que era gallego, era de Santiago de Compostela, era doctor en ciencias naturales y tenía mucho interés por la espeleología y de rebote por la arqueología. Entonces él es un hombre muy activo y muy polifacético, también un poco peculiar, ¿no? Era un hombre bastante, no sé, era un hombre muy difícil, ¿no? No voy a dar muchos detalles al respecto. Entonces él, ante la riqueza arqueológica de Cantabria, decide por propia iniciativa empezar a dar la lata a las instituciones provinciales para crear un museo centrado en la prehistoria. Incluso en algún momento llegó a presionar para ver si se creaba un museo nacional de prehistoria en Cantabria, una iniciativa pues que no era mala y que se ha seguido en otros países, por ejemplo en Francia, donde hay un museo nacional de prehistoria en Les 7 allá, que en un sitio que sería un poco equivalente a nuestro Puente Viesgo. Y Carballo consigue, con apoyo de personajes muy importantes, incluida la propia Casa Real, consigue que la Diputación Provincial cree este museo, que se instala primero en unos locales provisionales en lo que hoy en día es el Instituto Santa Clara, en una especie de sótano del Instituto Santa Clara. Este es un museo que lleva toda su historia, sus 92 años de historia ya, los lleva en locales provisionales y siempre en sótanos. Es un museo que realmente está llamado al desastre. Y bueno, pues ese local provisional del Instituto Santa Clara, que incluso fue inaugurado por el propio rey Alfonso XIII, que estaba en aquel momento de vacaciones en Santander, estuvo en esa sede hasta la Guerra Civil. La Guerra Civil, el museo estuvo a punto de perecer. De hecho, Carballo salvó las colecciones, al parecer incluso enterrándolas en el jardín de su casa, lo cual deterioró algunas piezas, pero bueno, pues, salvó los muebles. Y después de la guerra se instaló en una nueva sede provisional que duró medio siglo, que eran los bajos de la Diputación Provincial, un edificio que ya no existe y que está donde está el solar, donde parece que va a ir finalmente el museo, aunque sospecho que con la crisis que va a salir del coronavirus, creo que las posibilidades de que el gobierno regional encuentre el dinero para construir el nuevo museo son bastante remotas. Bien, cuando se derribó ese edificio de la Diputación Provincial con idea de hacer un superferolítico edificio para el gobierno regional con proyecto de Moneo y todo, que luego nunca se hizo tampoco, pues se trasladó a este nuevo local provisional que ocupa, que es un local que depende, como sabéis, realmente pertenece al ayuntamiento, de nuevo. Es un local que los dos bajos del Mercado del Este, los que está actualmente, y es un local que es claramente insuficiente. Este museo, bueno, tiene una exposición que está bien, aunque no es demasiado grande, podría ser un poco mayor,
pero claro, tiene el problema de que tiene 3 sedes realmente. Tiene la que conocéis todos de primera mano, que es la exposición permanente, la exposición al público. Tiene otra sede que alguno de vosotros, yo creo que Silvia ha estado alguna vez, que está en el antiguo edificio de Tabacalera, que es donde tienen las oficinas, los talleres y donde está gran parte de la colección, y también la biblioteca. Este es un museo que tiene una biblioteca muy importante. Y por último tiene un tercer local, que es una nave industrial en el Polinio Guarnizo, donde tienen gran parte de las colecciones y donde tienen pues otros materiales más voluminosos. Entonces, bueno, pues esto es un problema desde el punto de vista de gestión, un problema que comparten muchos museos, porque realmente hoy en día, como en las excavaciones recogemos tantísimo material, pues lo del problema de almacenamiento es un problema generalizado, incluso en los museos más grandes, ¿no? Salvo museos como el Arqueológico Nacional, que son colecciones cerradas y que ya no reciben más cosas, pues realmente no es un problema gravísimo de todos los museos, que no se sabe muy bien cómo se va a resolver. Pero bueno, en la actualidad, como sabéis, el museo está pendiente de un nuevo local. Hubo varios amagos de crear una nueva sede para el museo. Hubo un proyecto hace años en la Bagua de las Llamas, con proyecto de Tuñón y Mansilla, que se abandonó. Y como habréis seguido los que estáis más cerca de aquí por la prensa hace 2 o 3 años, y las que no, pues lo cuento, pues hubo varios amagos, incluso de sacarlo fuera de Santander hace 2 o 3 años, y finalmente, después de amagar con el aparcamiento, un local solar del aparcamiento que está actualmente donde el Palacio de Festivales, y después de haber tenido concedido como sede el edificio del Banco de España, que luego nos lo virló la colección de La Fuente, pomposamente llamada por el Ayuntamiento de Santander en la sede asociada del centro Reina Sofía, cosa que no es, pues finalmente parece que la idea actual es construir un nuevo edificio en el antiguo solar de la Diputación Provincial, donde estuvo original el museo en su segunda sede provisional. Y bueno, actualmente el proyecto está en la fase de concurso de ideas. Ha habido hace unos meses una preselección creo que recordar, de 5 proyectos, de 5 proyectos que van a elaborar un proyecto, y entre esos 5 proyectos escogerán uno, y algún siglo de estos, creo que ya no lo verán mis ojos, pues se construirá el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Un museo que también es un poco singular en el contexto de los museos provinciales, porque es un museo muy desproporcionado. Los museos provinciales en España son museos que tienen un poco de todo. Son museos que recogen todas las antigüedades de la provincia, desde los orígenes generalmente hasta la Edad Media. Algunos incluso tienen más cosas, lo complementan con colecciones etnográficas o colecciones de otro tipo. El de Cantabria va de los orígenes hasta la Edad Media, pero es un museo muy, en cuanto a calidad de sus colecciones, muy desequilibrado. Tiene unas extraordinarias colecciones de Paleolítico, sobre todo tiene una colección de arte mueble que es una de las 2 o 3 mejores del mundo, solamente comparable al Museo de Antigüedades Nacionales de Francia y al Museo de Prehistoria del SSI que os decía anteriormente. Pero las otras partes pues son bastante mediocres. La parte de romano pues es una birria para lo que hay en cualquier provincia española de cualquier lugar, y la parte medieval pues tampoco es gran cosa, aunque hay alguna pieza buena, ¿no? Pero es un museo, como os digo, pues muy centrado en la prehistoria. Y también otra particularidad que tiene, lo que pasa es que esa no se nota ahora y no la veréis si lo visitáis el museo, no lo habéis visto cuando lo hayáis visitado, es que es un museo que tiene bastantes fondos de fuera de la región. Generalmente los museos provinciales tienen de forma casi exclusiva fondos regionales. El de Cantabria tiene bastantes cosas de fuera. Tiene colecciones de materiales de arte rupestre del Sáhara, tiene colecciones de Nubia, tenía, porque muchas han perdido, colecciones de Palencia, tiene colecciones de Asturias. Eso tiene que ver un poco con la historia del museo, que algunos de sus directores han tenido trabajos de campo fuera de la región, y pues a veces por la cara se han quedado con las colecciones de sus museos. En el caso de alguna colección asturiana que tienen de trabajos de Carballo, que no tenía que estar aquí, tenía que estar en el Museo de Asturias, pero se la quedó el museo.
Y lo de Nubia y lo del Sáhara pues derivan de donaciones, o el caso de Nubia de la participación del segundo director del museo, después de Carballo, que fue Miguel Ángel García Guinea, quien participó en la famosa campaña de salvamento de la presa de Asuán, como consecuencia de la cual pues tenemos en Madrid el famoso templo de Debod, pero que dio lugar a la llegada a museos españoles de algunos materiales de ahí, sobre todo el Museo Arqueológico Nacional, pero el Museo de Cantabria también tiene. Esto es una cosa rara, que es en la antigua exposición que había en Juan de la Cosa, pues sí que se notaba, porque esas piezas estaban expuestas, ¿no? Eran muy llamativas, por ejemplo, las piezas estas del Sáhara, que son unos bloques de basalto con representaciones de jirafas, de elefantes, cosas así muy bonitos. Pero eso se ha quitado, el actual discurso del museo es exclusivamente regional. En realidad el discurso actual, que fue diseñado por el anterior, el director que precedió a Roberto, Pedro Fernández Vega, realmente complementaba ese discurso regional con un discurso de otras cosas. Cuando se llevó el museo a la actual sede, había otro local que estaba frente a la facultad, donde ahora creo que hay una academia de inglés, que se utilizaba, era donde estaban entonces las oficinas del museo, los talleres, y también había una exposición de materiales diversos, una exposición de cosas tecnológicas, y también había una exposición de materiales de fuera de la región, donde había esos materiales de Nubia, había materiales de América, pero esa segunda sede, que estaba abierta sobre todo a grupos de escolares y cosas de ese tipo, se cerró porque el local era de alquiler. Entonces hubo un cambio de gobierno y el gobierno que entró pues decidió anular el alquiler. Había también un cierto trasfondo político, porque el propietario del local era un importante miembro del equipo del partido que firmó el contrato del anterior, de aquel alquiler, y cuando entró otro partido político al gobierno, pues aparte de por ahorrar fondos, pues también por meter el dedo en el ojo a la oposición, pues anuló ese contrato. Pero bueno, el resultado de eso es que esas colecciones que tienen su interés, pues actualmente no están disponibles para el público, que pues, por supuesto están en el depósito del museo. Bueno, entonces vamos a pasar, ya que no me deja esto entrar en esa especie de visita virtual, vamos a pasar al PowerPoint que os quería poner. Y entonces esto sí que vamos a ver, compartir archivo PowerPoint, pues voy a pasar a ver cómo entro con este archivo. Tengo que buscarlo. Vamos a ver. Hoy me estáis oyendo bien todos. ¿Tenéis algún problema de sonido las cuatro? No, de momento no. Vale. O si veis algún problema que se pierde el sonido o una cosa de ese tipo, por favor no dudéis en decírmelo, porque yo hablo y a lo mejor estoy hablando para nadie. Otra cosa, por favor, no hace falta que estéis ahí solamente escuchando lo que yo os cuento. O sea, podéis vamos a ver dónde tengo esto. Podéis interrumpirme en cualquier momento, hacer cualquier pregunta, cualquier comentario. Vamos a ver, epistemología. A ver, esto se llama. Vamos a ver. Aquí está. Y aquí está el PowerPoint. Bueno, ahora debería saliros el PowerPoint que os voy a propinar. A ver, esto parece que lleva un poco de tiempo. ¿Os sale el PowerPoint o todavía no? No. ¿Está pensando? Claro, la otra posibilidad que tenía es ponerlo para que veáis la pantalla, pero creo que es mejor el que os ponga con la función de ver el PowerPoint, porque me permite, creo que debe tener un puntero láser. Vamos a ver. No sé por qué lleva tanto tiempo esto. Dice que no se puede cargar la presentación. Vamos a ver. Voy a hacer otro intento, y si no lo hago por la otra vía que os decía.
Me parece que no quiere funcionar. Bueno, pues entonces lo vamos a hacer por la otra vía. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora veréis en la sí, es que he puesto la función de compartir pantalla, entonces no. Decías algo que me parece que te. A ver. Pero que no quiere funcionar es el PowerPoint. A ver. Bueno, espera, uy, que estoy en. Me paso al final, pero voy a ir al principio. Yo creo que el ordenador está saturado de cosas por ahí. Bueno, vale. Bueno, ahora veis ya la pantalla, ¿no? Sí. Y ahora se ve la presentación. Deberíais ver ahí el caldero de Cabárceno. Todo bien, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, entonces, como os decía, voy a centrarme en la cuestión de los materiales metálicos que hay en el museo. No vamos a pararnos ahora en otros materiales más importantes que tiene el museo. El museo, pues como os decía, tiene una colección de arte mueble que es absolutamente extraordinaria. Sobre todo apoyada en dos grandes hitos, que son el Pendo y la Garma, también el Castillo, Altamira, otros sitios. Realmente es una colección, como digo, extraordinaria, envidiada por otros museos. Tened en cuenta que el Museo Arqueológico Nacional, la joya que tiene de arte paleolítico son los omóplatos del castillo, que por cierto legalmente pertenecen al Ayuntamiento de Santander. Es un auténtico caso de latrocinio patrimonial, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cualquiera se los intenta quitar, ¿no? Pero bueno, pero que no hay nada parecido en ningún museo, ni de aquí del norte de España. En la colección siguiente en calidad de arte mueble es la del Museo de Oviedo y es, mal que nos pese a los asturianos, notablemente inferior a la del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Esta parte de prehistoria reciente y esta parte de materiales del Calcolítico de Bronce es muy interesante porque es muy variada, tiene piezas muy interesantes, o sea, tiene una amplia variedad, pero es bastante pobre numéricamente y tampoco tiene cosas muy espectaculares. Y ahí sí que la comparación con el Museo de Oviedo y sobre todo con los museos gallegos, pues deja en mal lugar. Salvo esta excepción que veis aquí, precisamente el caldero de Cabárceno, que es uno de los objetos más destacados, no solamente de la prehistoria reciente española, sino de Europa. Esta es una pieza de nivel de gran museo, de pieza digna de estar en las vitrinas de un museo tipo el British, el Museo de Antigüedades Nacionales o qué sé yo, el Neues Museum de Berlín. Es uno de los objetos realmente de primerísimo orden. Bueno, entonces lo que os voy a comentar os puede servir un poco de introducción a lo que vais a ver mañana con mucha más autoridad científica por su parte mañana con Ignacio. Y como sabéis, Ignacio es un gran especialista en arqueometalurgia, es el especialista en arqueometalurgia en España. Es un investigador que ha desarrollado toda su carrera en ese ámbito. Fue discípulo en su momento de Salvador Rovira, que es el gran pionero de estos estudios de arqueometalurgia en España, que es Salvador Rovira, es un conservador ya jubilado del Museo Arqueológico Nacional, que fue el primero que hizo este tipo de trabajos en España, aunque hay algunos precedentes de proyectos desarrollados por equipos extranjeros, sobre todo el famoso proyecto SAM, Studien zu den Anfängen der Metallurgie, que fue un proyecto que desarrolló Sam Meister con Schroeder en los años 60, pero a partir de los años 70-80 es sobre todo este investigador, el Salvador Rovira, quien se dedica a estos trabajos y trabajó muchos años en colaboración con Ignacio Montero, que es un investigador que hizo su tesis doctoral en el proyecto de arqueometalurgia, un gran proyecto dirigido primero por Manuel Fernández Miranda y después de su fallecimiento por Germán Delibes, que se enfrentó al problema de los orígenes de la metalurgia en la península ibérica, ¿no? Bueno, ya os hablaré con más detalle, pero bueno, lo que os quería comentar es, este es un proyecto que en determinado momento aborda el estudio de los materiales metálicos
en todo el territorio nacional. Y este mapa, pues este es un mapa que corresponde al final del proyecto de arqueometalurgia, en el cual se ve el número de objetos analizados por provincias. Como veis, hay una gran disparidad, desde provincias donde hay más de un centenar de objetos analizados hasta otras donde no hay ninguna. Esto tiene que ver con dos tipos de cuestiones. En primer lugar, la propia densidad de materiales arqueológicos metálicos en la provincia de turno. Por ejemplo, la gran cantidad de materiales en Almería y Granada tiene mucho que ver con la gran cantidad de objetos metálicos de ambos periodos que hay en ambas regiones. Son las regiones donde se localiza la cultura del Algar, en el caso de Almería también donde se desarrolla la cultura de los millares. Por tanto, hay muchísimo material de este tipo, pero también cuestiones de logísticas, cuestiones de estrategias, cuestiones de conservación del patrimonio. Por ejemplo, pues como veis, hay 3 provincias donde no hay nada que haya sido analizado. Una es Málaga, otra es Lugo y la otra es Cantabria. Bueno, ¿qué pasa aquí en Cantabria? Bueno, pues que realmente no, pues problemas, digamos, pues que en determinado momento ellos se pusieron de acuerdo con alguna persona, que luego les falló. Bueno, el caso es que no tuvieron acceso. Con lo cual, hace unos años, el actual director del museo y yo, Roberto, pues nos planteamos el resolver esta anomalía y estudiar los materiales metálicos del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, en general los materiales metálicos de Cantabria, para lo cual pues contamos con la colaboración en un primer momento de Salvador Rovira y luego ya pues de tanto Salvador Rovira como de Ignacio. Pues Salvador, desde que se ha jubilado, pues seguimos en contacto con él y alguna cosa hemos publicado a medias, pues realmente ya no está activo, no está al pie del cañón. Bueno, este proyecto utilizó una técnica, se desarrolló en colaboración entre varias instituciones, entre la Universidad de Cantabria, lo que entonces era el grupo de prehistoria, no se había creado todavía el Instituto de Prehistoria en aquel momento. Es un trabajo que se hizo, la mayor parte se hizo hace bastante tiempo, pero continuamos en él y de hecho en la estela de ese trabajo es en la que se enmarcaba la práctica que teníamos que haber hecho con vuestro grupo en el microscopio electrónico de barrido. Hemos seguido año a año aprovechando además las prácticas de esta asignatura, hemos ido analizando las piezas que iban surgiendo, algunas que conseguíamos que aparecían por azar, que aparecían en excavaciones, que conseguíamos localizar, objetos que estaban por ahí desperdigados. Los materiales del museo ya están todos analizados, pero de vez en cuando aparece por ahí algún objeto que está en manos de un particular y aprovechamos estas sesiones en el museo, en el microscopio electrónico de barrido de caminos para estudiarlo. Por tanto, dentro de la UCE hay 2 grupos que han colaborado, el nuestro, de prehistoria, y el laboratorio de la División de Ingeniería de los Materiales de la Escuela de Caminos, que son los que tienen esa infraestructura científica y que actualmente también están integrados parcialmente en el Instituto de Prehistoria. El investigador que ha colaborado aquí con nosotros, que es Jesús Etienne, lo conoce bien, es el otro profesor de esta asignatura, es actualmente también miembro del Instituto de Prehistoria. Precisamente esa integración en el Instituto de Prehistoria de este profesor de la Escuela de Caminos deriva de estas colaboraciones que se hicieron nosotros y con otros investigadores de prehistoria. Por supuesto, también la consejería y el museo, y también colaboraron en el proyecto del Museo Arqueológico Nacional porque aunque la inmensa mayoría de los materiales metálicos están depositados o custodiados en el Museo de Historia y Arqueología de Cantabria, hay algunas pocas, 3 o 4 objetos que están en el Museo Arqueológico Nacional, con lo cual pues, se analizaron. Y también analizaron en el Museo Arqueológico Nacional algunas 3 piezas muy importantes de una colección privada de Madrid, de la colección Valencia Don Juan, ya las vemos que son las extraordinarias espadas de Cuevallusa. Son unas joyas también que de aquí de Cantabria, pero que desgraciadamente están en esa colección privada en lugar de estar en una colección pública. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo fue este proyecto. La técnica que hemos utilizado ya la veis, ya la hemos comentado en la clase anterior. Hablará de ella de nuevo con mayor conocimiento de causa que yo, Ignacio, y también la explicó el otro día con muchísimo más conocimiento de causa que yo el doctor Jesús Etienne, esta técnica de la microsonda electrónica de energía dispersiva de X, que va acoplada al microscopio electrónico de barrido que tenemos en Caminos y que lo que es estimar
de una forma, como recordaréis, semi-cuantitativa la proporción tanto en peso como en átomos de los distintos elementos químicos del material. Evidentemente en la zona que se analiza de la pieza. Este método, la gran ventaja, como habrá comentado el otro día Jesús y como volverá a comentar mañana Ignacio, tiene una gran ventaja que es un método no destructivo, o sea, apenas destructivo. Evidentemente se modifican unos pocos electrones, pero eso no es visible, y además en algunos casos es necesario es necesario eliminar un poquito de pátina, porque si no nos va a dar unos resultados un poco sesgados, nos va a dar información, nos va a mostrar material derivado de la corrosión de la superficie de piedra. Pero bueno, eso es algo que es reversible porque la pátina se vuelve a formar, se puede simular con facilidad. Pues y Salvador Roberto iba a los museos con un armado de una pequeña cajita de acuarelas que utilizaba para repintar de las piezas que analizaba. Pero bueno, es una parte muy pequeña que hay que raspar para analizar. Esa es la ventaja, que es una no destructiva, a diferencia de las técnicas que se utilizaban en los años 50 y 60, que conseguían taladrar directamente, lo cual pues, deja una huella bastante visible, aunque en muchos museos veis objetos con agujeritos, incluso en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria alguno, y si os fijáis más hay agujeritos que se han disimulado con esa pasta. En fin, es hoy en día que en general no se hace, pero sí tiempo. Claro, la pega que tiene esta técnica, la contrapartida de carácter no destructivo, está en que solamente tenemos información sobre la capa superficial de la pieza. Es decir, tenemos una estimación del volumen, de las proporciones de los distintos elementos químicos en el conjunto, en el volumen de esta, sino únicamente en un lugar, no más únicamente en la superficie. Y esto es un problema porque lo que sabemos, por las piezas que han sido analizadas con estas secciones, puede ser bastante variable la composición de la parte superficial a la parte interior. Sobre todo porque las piezas que están formadas por variaciones de diversos elementos metales, pues la temperatura de fusión y la densidad de esos metales es distinta, y a veces, bueno, y en general hay una tendencia a que los más, como es normal, pues los más ligeros tienden a ir hacia la parte superficial. Entonces pues hay metales como el estaño, el plomo, al revés, el daño, tienden a ser más ricos, o el arsénico, que tienden a ser más ricos en las partes superficiales, y a la inversa. Estos análisis pues subestiman el plomo, y al ser más de eso que el cobre, pues tiende a concentrarse más en las partes bajas, en las partes inferiores del molde. Pero bueno, en fin, creo que merece la pena utilizar estas técnicas a pesar de esa contraparte. Bien, aquí Jesús, que tiene vuestro profesor de la semana de antes de Semana Santa, junto con, ahí tenéis a Berto, el director del museo, y a fondo tenéis a Salvador Rovira Llorens, este gran especialista que ha hecho toda su carrera, como os decía, en el Museo Arqueológico Nacional. Y es un aparato que lo hemos visto, pero fuera de servicio. No es el microscopio electrónico de barrido que se usualmente en la Escuela de Caminos. Hace unos 4 años se compró otro equipo más moderno y este está ahí, pues digamos, no por tirarlo, realmente ya no usa para nada. Este es el antiguo equipo que, bueno, es muy parecido al actual desde el punto de vista de la morfología. Este, como veis, consta de una pequeña cámara en cuyo interior se introduce la pieza. Esa pieza, hay que dar el vacío y con una serie de mandos va moviendo los sensores y los receptores de estos bombardeos de electrones que recibe la pieza, y se puede ir, aparte de estudiando la composición, se puede ir a la propia morfología microscópica de la pieza. La limitación que podéis observar es el tamaño. La cámara en la que se producen los objetos es bastante grande, eso es y la mayoría de objetos metálicos del calcolítico y la del bronce entran. Por ejemplo, un hacha plana, un puñal, un punzón, pero claro, los objetos muy grandes, muy largos, como puede ser el caldero de acero, como puede ser una espada, pues lógicamente no cabe. Entonces la única alternativa en ese caso, pues lo que hay que hacer es el vacío, no puedes meter un hueco en la pieza. La única alternativa es traer una pequeña limadura, una punta de metal, y ella se introduce en el metal. ¿Decíais algo? ¿Alguna otra? Perdona, yo he hablado con una persona. No te preocupes. Bueno, y aquí tenéis los resultados. Eso os lo habrá comentado otro día Jesús, y lo vais a ver con más detalle mañana con Ignacio. Bueno, entonces los resultados de ese proyecto,
Y comenzamos por los materiales más antiguos. Estos son lo que veis son dos fotografías de la izquierda. No tengo el puntero láser, pero bueno, tengo el puntero del ratón. Aquí veis un lote interesante de 3 punzones de sección rectangular procedentes de la cueva de las monedas. Aquí tenéis otro punzón similar, un poco más pequeñito, más fino, de la cueva. Y este es un objeto también bastante raro. Es una especie de cincel cobre procedente de monolítico, excavado por 2 profesores del departamento, que conocéis, por Ángel Almendariz y por Seira. Bueno, los punzones de la moneda se hicieron durante las excavaciones que se hicieron para la cueva para su visita. La cueva de las monedas, como quizá se descubrió en los años 15, al acondicionarla para la visita, hicieron las excavaciones, desaparecieron estos punzones. No se sabe muy bien, no hay mucha información sobre excavaciones, desgraciadamente. El contexto se conoce, no se sabe muy bien de a qué tener. Tipológicamente corresponden a un modo bastante arcaico. Parece este tipo de punzones muy fuertes en el Neolítico. De hecho, Inicio defiende la hipótesis actual de que el origen metalúrgico de la península ibérica se vincula sobre todo a los punzones. Habréis leído el trabajo que os he puesto en el aula virtual y lo habréis visto en la conferencia suya que dio en el Museo Nacional, y pues vosotros no lo habéis visto, intente verla antes de la mañana. La hipótesis actualmente, Ignacio, es que la metalurgia a la península ibérica, en las antiguas, en el político, se orienta sobre todo a una función práctica, la fabricación de punzones de nado, sobre todo a talla mina. Objetos de lujo, otros codiados no sé, las metálicas, con esas grandes láminas, esas grandes hojas de sílex que fueron objeto de tráfico muy denso del Neolítico y el Calítico de Europa, que al parecer requiere por una parte del calentamiento de la materia prima y por parte de la utilización de las piezas metálicas para la extracción. Desde ese punto de la pieza podría entrar en ese mundillo. Eso rara, bueno, no parece muy con él la composición. Bueno, la pieza tiene un contexto más, tiene un contexto calítico, comienzos del milenio desde listo, apareció en excavaciones recientes, dirigidas también por un profesor de la facultad, el profesor González Morales, en colaboración con el profesor norteamericano Lawrence Ross. Y el control de la mina pues es un poco más llamativa, que bueno, utiliza es que este tipo de punzones, sección rectangular, son muchísimos en la península ibérica. Yo la verdad es que he visto apenas objetos comparables a este control. De hecho, cuando se encontró excavación, llegó a la posibilidad que fuera una incluso moderna, que fuera una pieza pues como de pieza con un eléctrico por ahí cerca, ¿no? Pero el análisis del material parece eso, pues que parece más limpia de un objeto político, y quizá sea un depósito correspondiente a una avanzada de uso de este neolítico. A mí me construyen como todos los monumentos neolíticos durante el neolítico, en el cuarto milenio, pero tiene bien, como tantos son, sí uso durante el tercer milenio, y tiene unos materiales críticos. En el caso, pues, parte de esta pieza metálica tiene puntas de retorno plano indoor. Posiblemente se pueda, lo más probable es que esta pieza corresponda a ese momento. Es un objetivo muy raro, es decir, un fil de composición química. Este conjunto, en ese verde limón, tenéis el cobre. En el azul escénico, el color es el estaño, y ese como malva que es aquí a la derecha, en esta barra, es el plomo. Estos objetos, bueno, pues las cosas que tienen son bastante coherentes con la tipo de objetos, con la excepción de este punto se trata de cobre puro o cobre con pequeñas impurezas que parece que se deben atribuir a materiales, bueno, minerales, elementos químicos que forman parte del mineral que se toma. Estos trajes pequeños, arsénico, e incluso estos de tan pequeños años que aquí no se consideran realmente que puedan ser resultado de una aleación deliberada. Realmente los porcentajes por debajo del 10 o mucho del 8% se consideran que entran en punto de impurezas en el mundo de las ciencias. Lo raro aquí es este objeto, porque como veis es una de las piedras. Al principio dice que fue un conjunto, pues es muy problemático el admitir que tengan una posición química diferente, ¿no? En este caso, el verdadero bronce, de estaños, tanto que puede descartar que se deba a la utilización de cobre con altos porcentajes de daño. E incluso la presencia del plomo, pues llevaría incluso a automatización. El bronce, el plomo, el llamado plomado, o las aleaciones, la aleación tonal, como a veces se denomina, simplemente porque no hay una aleación, pues es una composición química muy característica del bronce final. Por lo cual, pues es un poco llamativo que tengamos punzones y de colítico y un bronce final en el contexto. Es que de volver a la limpieza porque es bastante llamativo esa cuestión. Pero el hecho es que las tres han sido utilizadas a la vez y resulta realmente un de los efectos antes no vamos de resolverse bien en este análisis. Lo que recuerda la acción del Museo de Historia y Arqueología de Cantabria son las hachas. Esto es algo común a todos los puntos de bronce colítico, pero son las en la península ibérica y sobre todo en parte de la península ibérica. Las hachas son unos objetos que tienen mucha importancia simbólica, posiblemente práctica, media simbólica en el neolítico.
aparecen representaciones de hachas, incluso arte galíco en Bretaña. Decía que las hachas, a veces espectaculares, los ajuares neolíticos, en el caso son las famosas hachas de jadeíta carnáceas que sí, el museo de Carnal, el museo de procedente de los túmulos carnáceos, extraordinarias que dan mucho trabajo y que han cruzado Europa las primas con las que están fabricadas. Por tanto, las hachas son algo más que un instrumento, son objetos muy destacados para las poblaciones. Y son bastante abundantes en todo el oeste. También hay muchas, si podemos hay depósitos individuales en Galicia que más hachas que todo el Pentágono, y alguno con más de un centenar de hachas, tanto de planas como las hachas de alón y anilla. La evolución de las hachas es a grandes rasgos bastante bien conocida, a nivel de detalle es un poco problemático. A grandes rasgos tenemos dos etapas, una etapa de hachas planas, que son estas que ves aquí, son piezas, un simple lingote de metal de forma rectangular o trapezoidal, un parte afilado de los lados estrechos, generalmente en el lado estrecho más largo, y después pasa a otro tipo característicos no finas, sobre todo las hachas de talón y anillas, que son muy abundantes en el norte peninsular, y también otros tipos que ocasionalmente aparecen, pero aquí en Cantabria han representado como las hachas de cubo, las hachas de lentes. Hay algunos ejemplares en León, Asturias, en Galicia, pero en Cantabria solamente tenemos estos dos, las hachas planas para el bronce, para el calcólico, el motivo de bronce, y las hachas de talón y unas anillas para el bronce final. Como decía, estas dos grandes categorías están bien establecidas, están clara la sección, la diaconía entre unas y otras. No está tan clara la subdivisión interna. En el caso de las áreas de producción no está todo de lo claro. Aquí se empieza por unas producciones como esta que enseñada por el hacha de Eres, que son bastante pequeños, y más bien como pequeños Cs rectangulares, con la hoja bastante estrecha, y la producción va en esta dirección que ve aquí. Va de estas formas, estas hachas pequeñas, muy regulares, y estas las que se va desarrollando el filo. Lo tendríamos aquí también un objeto del linaje, que tiene en forma de creciente plano, si me permitís, casi de media luna. Esto ponía hace algunos años un ilustrador irlandés que trabajó sobre la península ibérica, que llamaba Arno, que proponía en la edad del bronce en plena la península ibérica, pues del norte de la península ibérica, grandes tipos, los tipos cales, joes y baselos, a partir de tres depósitos. El cales es el depósito paseo, que son hachas parecidas a esta de las monedas, un poco más arriba, pero son hachas muy tendres, mientras que las de Bujoes tienen de esta forma un poco más protegidas, y esta del Lar se aproximaría a ese tipo velos, estaría casi en la posición. La evolución se puede dar también a algunos aspectos clínicos, todo en el tipo de moldes. Las hachas planas marcas claramente están hechas en molde con una pieza molde monolvo, mientras las hachas más evolucionadas, por ejemplo, la Linar, esto es una, no tengo una foto de lado, pero el no veíamos, la Linar está claramente con molde de dos piezas, molde monoval, dos que se unen. Bueno, dos cosas. La clara que quedan rebabas en donde se unen los dos piezas. La unión de las dos no es totalmente perfecta y siempre pega rendida por la que se mete un tinte de metal, y aunque luego lo liman, pues queda una huella de esa unión entre las dos piezas. También eso denota en la observado con mucho detalle la superficie plana, porque las hachas monovalvas, como las bivalvas, como una de las palmas que da al aire, pues no es tan plana como la otra. Tened en cuenta que los líquidos, cuando no están totalmente horizontales, una vez que lo veis claro en físico, un líquido tiene una pequeña tensión superficial que no es totalmente plano, una pequeña curvatura. Eso es factible en una densidad reducida por agua. Pero materiales muy densos, como otros materiales, queda lugar a una pequeña curvatura, y de piezas, por ejemplo, una pieza de pendes que tuvo que estudiarla ya algunos años, publiqué a Joaquín González de Garay, pues se observa que una de las caras es totalmente plana, la cara que debía estar en contacto con el, y la otra la que debía estar en una ligera convexidad. Y como digo, se os ve muy bien, lo mejor es lo de las rebabas, por ejemplo, se ven bien esta pieza de ceras, sobre todo en la línea, y que se ven bien en todas las atribuillas que hemos después. Pues bien, la composición de estas hachas refleja mi medida en la función lógica. Como creo que es bastante fácil observar que hay tres grupos de la composición química, 4 si me apuráis. Uno de cobre puro, que está formado por las dos cosas, la Dendes y esta colección de Pedaja, que es una pieza de origen desconocido, que viene de una de las colecciones que formó el primer museo municipal, también depósito del Museo de Cantabria. Luego hay un conjunto de hachas que tienen un porcentaje bastante estable de arsénico, como esta aquí, pues todavía bastante arcaica, pero hay una pequeña extensión, la de Montemazas, Vicente de la Vera, esta moneda, esta de indeterminado, la de Calderón, la Vega. Pero hoy ya tenemos las hachas de bronce, que ya tienen cobre y estaño. Y os decía que igual se formar un grupo, porque hay aquí la del Linares, esta que hemos notado, hablar de su, que es una evolucionada y que tiene claramente esas rebas, tiene un apreciable de bronce, perdón, de plomo. Podría considerar que quizá fue cantante en una alea Esto refleja la evolución de estos materiales a lo largo del Calcolítico hasta el final del tercer milenio. Las primeras funciones en la península ibérica, las que se dan durante el tercer milenio,
utilizan cobre puro, es donde empieza la pieza extraordinaria de un 99% de cobre, que no tiene impureza al medio material de su vida. Estas otras producciones que en principio se sitúan a los inicios de la era 11, en el año 2000, primer siglo del milenio de Cristo, ya tienen arsénico. Esto de arsénico es el tema del que hablará más en detalle inicio del siglo X, los próximos días y el mes. Esta fue una cuestión detectada ya originalmente por el famoso proyecto SAM del que de Schroeder, Master y colaboradores, y ellos lo atribuían a una aleación testada. Arsénico, cuando se alea con el cobre, da un metal, vamos a una aleación que es más dura que el cobre. Por tanto, pues sería añadido arsénico y tiene algunas para mejorar el rendimiento, para haberse descubierto la aleación. Este año que es bastante tardía, más o menos hasta el segundo nivel de detector. Y de hecho hay zonas de parte del mundo que parece que esa aleación intensiva. Los trabajos que realizados por el equipo del proyecto de arqueometría, por Salvador y por Ignacio, han rentado seis ellos. Hemos hablado en muchos casos, como vemos aquí, la presencia de arsénico, esas producciones dan ese medio de calico bronce, pero su interpretación no es que trata de una aleación nada, sino que se trata de una perseguida cantidad de impurezas. Es decir, que había usado cobre que tendría mucho arsénico. Esto, bolas de cobre que tiene mucho arsénico, hay de cobre que tiene arsénico. Esto podría deberse a la, pero tiene que deberse a una célula de grado. No es necesario, si observa que el cobre seco es de mejor calidad que el cobre puro, no es necesario añadir, sino quizá estas poblaciones sean un conocido de material como para seleccionar determinadas, preferir determinados minerales que tenían ese arsénico. Es un tema complejo, difícil de resolver. Únicamente estas pescas que ven evolucionadas tenemos la verdad de bronce, la lección cobre, sobre todo en la pieza de Hank de Celestón y la lineal, como que confirma esa correlación entre estas H con los filos más extendidos, más idos y las aleaciones que aparecen en el momento avanzado de la 12. El problema de esta pieza del linaje es el presente plomo, porque ya os comenté antes hablar del problema que nos había surgido con punzón de las monedas. Ya os comenté que la aleación área de cobre está en plomo característica del oceano, pues no encajaba con esta pieza. Esta pieza, yo Timata, vamos a publicar una que hoy sabemos que todavía hemos publicado la de rectificación. Es en un trabajo que publicamos cuando estos análisis proponíamos, sugeríamos la posibilidad de que esta pieza fuera más allá de lo que era sus características tecnológicas. Nosotros asumimos que la aleación cobre, estaño y plomo, en el de finales del segundo milenio, etc., lo que planteamos es la posibilidad de que aquí en esta zona del centro de la Unión Católica los dos tipológicamente del templo se hubieran prolongado unos siglos, unos años por lo menos, más allá del bronce final, es decir, que siguiera ubicando objetos tipología del bronce medio en un momento ya cronológicamente del bronce final, ya con esa tecnología propia del bronce final. Bueno, por eso hicimos esta interesante porque tenemos una explicación mejor para esa presencia de plomo. Hace yo digo, también esto, pues, con las piezas que hacemos la escritura, Ignacio y yo damos un programa de muestreo para análisis por isótopos de plomo, esta técnica que hablará con y permite detectar la procedencia de las minerales. Ten en cuenta que el cobre tiene algo de plomo, y ese plomo, dependiendo de la antigüedad de las rocas que esté, tiene una composición isotópica u otra. Por lo tanto, si nosotros vemos la composición isótopa de los objetos arqueológicos y la comparamos con una base de datos que tenemos, existe composición isótopica de minerales que hay en minas explotadas de la historia, podemos llegar a establecer al menos una lista de posibles lugares de origen. Esto ha dado lugar a resultados espectaculares. Se ha visto que el gran desarrollo tiene una cantidad masiva que tiene la península, las minas asturianas y esas tres minas de explotar capítulo que conocen, las minas de Aragón en Ríos en las Vías, la Milagro en Onís en Europa, y las minas de la mina de la Profunda Carmen, la vertiente sur de la Villera Católica. Estas minas son la fuente, la mayor parte de los objetos metales del Alpítico y los objetos de la bronce que tenemos en toda esta región peninsular. Desgraciadamente, esto es un buen ejemplo para entender cómo funciona esta técnica. No es posible decir si es el milagro del Aramo o de la Plata. ¿Por qué? Porque la formación geológica en la que están estas tres minas es de la misma. Son las calizas, carboníferas, antes se llamaban los geólogos la caliza donde tendría ¿cómo se llama? La formación, la formación de Aldeteja, no, se me ha olvidado el salto. Hay siguen dos formaciones, pero el problema es que estas formaciones están abiertas todas en el mismo tipo de roca, con la misma geología, por lo tanto la isotópica no podemos discriminar. Podemos ir de otro lugar, y los estándares que se han ido ese resultado de esta técnica ha sido, por ejemplo, la dirección de eso noreste de la península ibérica, en objetos que han aparecido en sitios tan remotos como Escocia, Suecia. Y además piezas, en el caso del objeto, son muy interesantes porque pieza tipología única, por lo tanto lo que está indicando es que no se exportó un objeto, sino que se exportó probablemente una torta, una pieza única que fue fundida y fue en cantidad de objetos. Esto pasa con otra cuestión, que es las características del depósito de moneda en Onís, es un depósito muy interesante, nosotros formamos un hacha y con un conjunto de tortas, lo cual sugiere que en aquel momento, en este caso en la mina de Milagro, que está cerca de esa, probablemente estaban fabricando así como de lingotes de cobre que se distribuían.
Bueno, pues esto a qué viene, pues que es el aplicado estos mares de Gambia, es técnica de plomo, hemos que esta pieza del linar procede de una situada en la zona de Senaí. Es casualidad que el linar y el linar no tiene el origen, pero bueno, es la calidad. Pero, ¿qué pasa? Las minas del linar tienen minerales que tienen alta constitución, una proporción de plomo. Con lo cual, en este caso, pues la presencia de plomo, este objeto no es deliberada, no se trata de una acción ternaria real, se trata de un reto tecnológico propio de la final, sino que sucede es que se utilizó un mineral que tenía de por sí esa limpieza de actividades. Pasa al siguiente tipo, a las anillas, como digo, son objetos muy abundantes en el norte peninsular. En cambio, tenemos una o dos. Curiosamente, hay más de una que de dos. Lo más bueno en el noreste, en las islas o en Galicia, es que hay mucho más antes las anillas. Por ejemplo, las turianas que estáis en el culo, pues como habréis visitado muchas veces el museo arqueológico, pues quizás veis que hay un montón de chalón, dos anillas ahí. Pues, pero bueno, aquí hay un problema simple que la muestra cada pita. Ten en cuenta que estamos hablando de en torno a 100 años, solamente en Asturias hay más de centenares, y centenares de ellos. No tengo una zona casa, pero en las hachas de talón y anillas hay en Galicia. Hay depósitos individuales que tienen un centenar. Bueno, la tecnología de estas ya es más complicada. Se van a decir que las formas muy rectangulares como el oval podríamos ponerlos iniciales porque se parecen bastante a los lados pastables, a las piezas, a las hachas de ton sin anillas, que son características del cerebro en algunas zonas del Atlántico, por ejemplo en Bretaña. Y en el norte hay pocas, hay una en las piezas, en el depósito de Pruneda, hay una, y creo que algunas más, bueno, me estoy acordando de la primera, no hay en Galicia, son muy raras, obviamente serían como esta de ovales, pero sí, y la anilla. Las dices, pero es que al intentar el rato a veces poca posición de cambiar de pantalla. Pues es muy difícil el establecer diferencias internas. Porque hay un libro de los temas hachas de la península ibérica, un libro que, a pesar de estar en español, paradójicamente escrito en alemán, cual es la limitación para muchos investigadores, lo llamado Die Valle Averis. Bueno, pues hay intentos de seriarlas, realmente hay información. La mayoría de las hachas vienen de fondos muy finitos, no es fácil establecer con ellas más allá de esa datación del final, en 1500, antes de este siglo. Incluso algunos que van ya, hay hachas de y ellas parecen en contexto de los sitios de la del hierro. No está muy claro si eso supone que estas piezas, si es la del hierro, se trata de reacciones anteriores. Digamos que es una pieza que tiene un abanico tecnológico realmente muy amplio. La composición, bueno, una advertencia que os quería hacer, y que es algo que sonará, habéis visto en algunos anterior. Las catalonías muy abundantes y las que no se sabían para qué se utilizan, siquiera si se utilizan. La verdad es que algunos sabemos que no se utilizan. Y es el caso de estas hachas con zota de fundición sin botar. Me parece que son precisamente de Asturias, que veis en la foto. Estas, como veis, están inglesas, están sin terminar de hacer. Las de talonillas tienen este tope. Esto que veis aquí, este cono, que veis la vez, es el negativo de embudo con que se ha introducido el metal molde. Estas piezas de dos piezas de molde se habitaba la parte, por la parte próxima, por la parte de atrás. Claramente, eso es más fácil, porque nos interesa que el filo esté muy bien, entonces el filo está en la parte que está afectada por la parte del molde. De hecho, eso se sabe porque se conserva algún molde de estos. ¿Alguno de vosotros ha visto algún molde de estos en alguna ocasión, en algún museo? A ver, las asturianas. Si hay un molde precioso en el mejor que en toda la península ibérica, en el Museo de Oviedo, molde de hachas de cuero. Muy conservado. Bueno, pues cuando no Oviedo dije salir de casa, ¿vale? Bueno, pues como se conoce, pues se conservan algunos moldes por donde está. Entonces esto, la idea es que una vez que termina, ¿por qué deja este sobrante? Bueno, pues por motivos, en primer lugar, porque el metal al solidificar a menguar a veces. Entonces, si echamos el metal muy juro, va a quedar huecos, o más burbujas. Y además, las impurezas tienden a ir de arriba, tienden a flotar, lo cual se concentra esa mozo. Entonces es importante gastar un poco de comer, no sé, y hacer un poquitín más de comer y para esa mozo. Entonces se cortaba. Pero claro, si no has nota, esta pieza nunca la has usado, porque para usarla tienes que meter una quilla por o sea, las hachas de anilla son pensadas para cargarla con una especie de quilla, algo que sería como una L, miraría una orilla y esa se metería a ambos lados del lado y luego se asaría con unas cuerdas que serían a las guías. Entonces, pero que estamos otros. Algunos sectores plantean muchas de las tecnologías no eran objetos destinados a un uso práctico, si serían objetos destinados quizá al atesoramiento de riqueza, incluso o a la exigencia de riqueza, a fines rivales. Incluso los autores han llegado a proponer que podrían ser una especie de antecedente de las monedas, que podría ser un objeto destinado a los cambios. Uno de los dos candidatos a medio de cambio monetario que tenemos en Europa. Bueno, es muy debatido, que se ha escrito muchísimo, pero que os lo voy a ver respecto a estas hachas de Long y anillas. Composición, pues las de son muy sorprendentes. Las hachas de anillas, aparentemente con su tecnología, tienden a tener anillos ternarios, tienden a tener cobre, estaño y plomo, pero que la mayor parte son de bronce sin plomo. Lo cual es particularmente sorprendente en el Cantábrico, porque Cantabria es una región rica en fuentes, ¿no? Lo que pasa es que los de las materias primas hachas no vienen solares. Es sorprendente porque en Galicia, en el León, tiene muy más plomo las hachas de talón y anillo. Hay algún extremo, hay una teoría en el Museo Británico que tiene muchísimo plomo.
tiene, vamos, no sé, el porcentaje era el 70%, una marcha de plomada de plomo un poco doble. Lo cual eso se ha utilizado para medir estas piezas podrían haber sido utilizadas de forma práctica. Un plomo tiene una utilidad que convierte a que la base un poco fluida. Los romanos le echaban de plomo los toros o para las estatuas. Pero si tienen plomo, el plomo es frágil, es blando, muy pesado. Una hacha con mucho plomo no es demasiado eficaz desde el punto de vista técnico. Bueno, seguimos. Bueno, esta que no es de historia, pero que le íbamos a haber analizado en esa ética que también. Esta es una pieza nuevecita, recién localizada, pieza que tenía un particular, procede del Consejo de Inglés, de la localidad de Bazú, de una cueva llamada Bayou, y tengo el macho, si no, la íbamos a llevar, está sin ganar todavía, la íbamos a, supongo que todas la conocéis. ¿Qué tipo de piezas? A ver, chicos, a ver, ¿quién me clasifica esa pieza? Es un de palmera. Una punta palmera, ¿y eso es cronología palmera? Aquí si alguna no tiene más fe. No vale, ¿eh? ¿A qué se asocia Mega? No siempre, ¿por qué se suele asociar? No. Al campaniforme, la punta recién posterior, o sea, serían tan bases fines del yacimiento de millares, no la cultura de los millares. Las velas se dan básicamente a un alternativo inicios segundos. Estamos los críos de. Bueno, bienvenidos. Bueno, pues estos bases son muy típicos del avanzado, no del 120. Estas generalmente consisten en una serie de cosas que se está maquillada por parte de para formar un pequeño espigo que se haría en una astillera. Aparentemente son puntas de venablo, de jabalina, son demasiado grandes para ser puntas de flecha. Aunque en el caso podrían haber sido puñal, al menos parece que confirma esa tesis, un estudio arqueológico de lo que por esta pieza bonita, esta que te voy a responder con Cion. Y el sitio, la verdad, porque estoy dando a mi querida de Cuba, a ver si lo acabamos de sondear, que según las asianas de esa y tiene esta pequeña excavación, pues viene, bueno, en las que no se esperaba, no, que les queda un sitio pequeño, muy bonita, situada, os digo, en esa localidad, en Cerrera. Aquí hablaremos un momento de tiempo, el museo, que por cierto es de las piezas de las que tenga ese lote propia de la Iglesia de Santa, la llamada Mela de Pote, pero pongo potes entre comillas, porque realmente no se sabe bien. Esta pieza se publica una vez en la monografía de 1900 de Altamira, por Millac, por Libre. Y bueno, probablemente más que venga, ha sido comprado, lo cual hace que venga de lleva y que lo vendía en ese pueblo, que es el cabecera de Cuba y el mercado local. En unos años han aparecido palmeras en zonas de aparte de este acabo de estar de García Cueras, ha aparecido una pequeña, han aparecido varias en el pico de la Asturiana de Europa, hay una forma al lado de Alaurillo, es fácil la punta de pote de los pero bueno, es algo que es mera especulación. Es como que su cara, pues no tiene la forma lanzada que las palas, no tiene un gol, pero bueno, se puede considerar que es un estético. Y digo que hay otros objetos que son las puntas de jalina, venablo, lanza, que es también una clase, se inicia en el calítico con este tipo de objetos, estas las que tienen una forma más compleja, probablemente se puntas de chaco, más pequeñas, se tiene en cuenta la escala, y la mayoría no en contexto, pero hay esta gave que aparece en la excavación del Vilegio de Vigil, y está usada tal conto, ¿no? Tanto Carlos 14 como por T3 se ha adaptado al año 2000 de Cristo. Estudiar fue una tipo de punta de flecha, refutó una interpretación extremadamente evolucionista que se ha dado a ella, porque la punta anterior proponía que había una evolución que primero estaría más simple y luego estas otras que tienen componentes posteriores. Bueno, es un planteamiento, como digo, una evolución un poco tonto, porque realmente puede ser así, pero no tiene por qué ser así. O sea, la diferencia de estas puntas es que hasta este tope para no se quede mejor encaje en el estilo de la flecha. En la base realmente puede ser de cualquier y realmente la cronología es bastante antigua. Y luego ya en el once final aparecen estas otras mucho más grandes y que tienen como una hoja lanceolada y un tubo muy profundo. Estas piezas realmente son también puntas de un perfil que se lanza con la mano, pero es un mundo totalmente diferente. Primero, es una tecnología más compleja. ¿Por qué? Porque todas estas piezas son una chapa, es pieza plana, no es fácil, no tienes que fundir tal, y luego arreglarlo. Pero estas piezas, eso está hueco. Claro, el conseguir eso ya requiere un montón de cosas y una pieza para conseguir huesos, o sea, para fina, como luego algo que técnicamente son avances y que solo aparece ya muy dado la tecnología lógica y es el segundo milenio antes de Cristo. Por tanto, piezas que actualmente son más avanzadas y además están en otro mundo. Estas son muy potentes, muy fuertes, son flechas que ya tienen que ver con otra manera de errar. Las flechas y estas puntas de la lima están para unos guerreros muy útiles, una protección. Estas puntas de lanza forman parte ya del equipo de la infantería pesada, guerreros con un casco. Esta de los soplis de un griego, guerreros que son muy protegidos y que para esa defensa hay que alzarles con una mente contundente, con esta lanza muy pesada o una vez muy grande. Y algunas parece que está usada. Fijaos, esta aquí tiene esta de la cervaja, tiene una tabla de la mitad y este objeto hemos estudiado recientemente, ha habido un estudio arqueológico por mi comunidad y parece que se afirma que está usada. Es un tema, bueno, un tema del que sabe Silvia, que el otro estudio son lanzas de lanzas sobre apoyo de hierro. Ese tercer bruto que es muy de lanza gorda empieza en este momento.
verse un milenio de Cristo. Bien, la composición química, pues es patrones anteriormente, los materiales arcaicos, como veis, de este mundo del final del Calítico, inicio de la Edad Verde, son de cobre o de cobre arsénico, y como veis, otras son de bronce, tanto de la punta al final, estos que típicamente son piezas necesitas del cálculo, pero pueden seguir usando material. De hecho, es posible que el material no tenga una tendencia a pasar esta más de al político, la mayor parte de la punta derecha está ya sensible. Y ese ya en el segundo minuto parece que, aunque sigue utilizando el de hay una sustitución de silpolina. Sorprendentemente no hay plomo en este producto. Y si pasamos al mundo de puñales y las espadas, pues tenemos una tipología bastante clara. En los puñales de Latinoamérica se inicia con estas formas, este sistema bien consistente en un par de principales. En la base de la creación de los puñales y las espadas de la edad de bronce, calcolito, está sobre todo en la forma de una hoja blanco. Estas piezas se llaman de madera, normalmente una especie excepcional en nuestra región, que tengan cosas de filo, más de metal, pero lo más que tenga madera es que con una hoja de metal, que realmente tiene la forma. Y el sistema utilizante, el calcolito, consiste en hacerlo de muescas por los lados, ahí se bajan esas cachas, esas de madera. El propio juez discutido que Balandiano, que fabricó, consideró que este agujero, pues, es una pieza de remache. Yo que no, este no es un agujero de remache, una versión yo creo exterior. Y este del castillo, pues se plantea que es muy pequeñita, fíjate escala, estupendo. No sé que sea una pieza oxidorrizada, pero en todo caso el sistema de mangue es muy característico de estos viajes. Y el sistema que se usa en sí empieza el occidental, señal de Silex, de la gama molecular, de ese marido de web, que es de lujo total para la época, pero os lo tengo para que el sistema exactamente es un sistema que en ese momento, durante el terreno, se utiliza tanto para los señales, pasa la base también el Portugal, por ejemplo, como para producción eléctrica. Casos notables en la zona de la joya aparece con el modelo de Sevilla, este espectacular puñal de cuarzo transparente que esa planta de él, y no solamente se calcula esa enorme plata de cuarzo que hizo por excelente trabajo que tiene, porque estaba formado de una jugar absolutamente espectacular en mango fil y además las propias, la propia funda que estaba en la parte del fil, en la parte de perdido porque era de cuerpo, pero la anterior de sublujo absoluto hizo excelente texto. Bueno, pues como veis, el sistema se utiliza así de cobre y es sustituido a finales del tercer milenio por el sistema que pasa con el Gutenberg, el sistema de el higo web. Consiste en terminar la pieza en un pequeño higo que se embute, que se encaja en la cacha de madera del. Este es un sistema que es el mismo que veíamos en la parte de la es un pieza que forma de los fondos, pero no está después, me apareció hace poco. Procede de un monumento megalítico, en medio de llaves, en zona de la ermita. Y hemos estado trabajando en él sobre ahora mismo. Está una diferencia de este curso. Y tenemos duda mismo si este es un vial o es una especie de puta de jabalina. Porque podéis recordar, el que sin duda es un vial es otra vez que apareja con ella, es también el cuadro de llaves y es el objeto de horizonte paniforme. Puñal de cueta, que son abundantes a meta, y en de la península ibérica, pues hay solamente con estos dos. Hay uno de ellos en el País Vasco, uno en la Asturias, otro en Tarde. Y las Asturias tenéis uno en la cueva del Plebe, aquí son piezas escasas. Bueno, pues son muy características de esa transición calcítico bronce, más o menos sobre el tercio de 2000 de Cristo, primer y segundo milenio de Cristo. Y este sistema de pasa ya en el segundo milenio al sistema que va a UFAR, sistema que consiste en dar la base de la placa con una serie de agujeritos, y esos agujeros se atraviesan con unos raches, y esos raches se varían y eso suja las piezas de madera cachas a las cosas. Además, pues, tiene unas tacinas, tiene un cuchillo que tiene el sistema, o sea, que es un sistema que ha durado a 4 años, y lo que abundaré. Aquí tenemos algunos de ese sistema, este del cillo, veis a la derecha, y este puñito muy de lo que aparece en las excavaciones recientes, las que aparecieron simplemente del como no se para este del mientras estaba el campo secundario de la bronce y recuperaron este puñito abajo. Y bueno, la composición se está construyendo. Estas funciones que yo atribuyo, digo, porque otros la de la bronce, que estas dos piezas alquilas son de cobre puro. Este pequeño montaje es claramente una pura. Y los puñales de remaches tenemos uno de cobre cal y otro de estaño, de bronce. No digo mucho estaño, porque tiene un 20%. Puede que un sistema de esa técnica que hemos utilizado de DAC tiene a esa con la cantidad de estaño. Este tiene mucho. Pero el segundo es el mismo, y como veis, es que los bronces que andaban por 10, 300, esta tiene un 20, mucho estaño. Bueno, y si hablábamos de puñales, tenemos espadas. Políticamente están muy ligados a puñales. También las espadas, como ves aquí en la ficha de os inicia, realmente como que una prolongación, los puñales como los puñales. Yo pienso un cambio muy radical desde el punto de vista de la función y desde el punto de vista de la del significado social. En primer lugar, la función. Espadas son importantes para los puñales, ponen una distinta de luchar. Un puñal es un juego que sirve para luchar con el cuerpo. Las espadas son gente que sirve una lucha un poco más allá. Una lucha ya, pues, con unos cuantos casi metros de distancia. Con estos temas que Silvia, su marido, de muchas clases, pero claramente hay una diferencia en la forma de luchar. Ya no ya es un mundo de guerreros de alto rango social, donde la población no es una población en la que un guerrero especializado, un especializado que ocupa la cúpula de la sociedad.
y estas espadas empiezan a ser eficaces contra un guerrero protegido por una cuerpo de protección de su ¿no? Y esta acción simbólica, pues también es importante. El puñal es un objeto destacado, pero la espada es un objeto destacado. Las espadas tienen un tratamiento muy individualizado en el histología. Se asocian a los individuos ricos, se asocian a rituales. Las espadas no casi todas de pozos arrojadas al agua. Se entiende que la espada no final ha aparecido en el agua, lo cual no apuntado mucho más que tiene con todavía no llegan el folclore medieval en la altura medieval, la espada de Excalibur que procede de un lago final de la historia. Bueno, pues son cosas que están en la mentalidad de esta población que nos está indicando que es un objeto que tiene un significado muy especial. Y sigue teniendo, hoy en la espada se usa, bueno, hay que hacer clima, pero la espada no tiene utilidad práctica, pero sí es simbólico importante. Los oficiales se dicen que van a de espadas, que nadie puede echar con espada a la guerra. La espada utiliza justicia. Se utiliza, a partir todavía la función de la justicia tiene una espada. Es un objeto que se asocia a cosas, aunque es una arma violenta, se asocia a muchas positivas. En la tradición cultural en España, el privilegio que está asociado a los hijos de a la persona de diverso. El significado de la espada, de la huésped del invierno, aquella canción de fieles, triunfar caballos en mi mano, y sin embargo, la navaja chicona que llama de baja espada de Sierra Morada o de Travis Macar, que se anima en un esquina de patrocinio. Son dos marfil, pero que significan radicalmente. Bueno, la en este momento es aquí con una evolución morfológica de los pares. Y aquí tenemos un punto muy interesante, con puñal de y una de espada, las que se llaman de una forma no visas para capiformes. Estas desgraciadamente no tenemos ninguna en Cantabria, porque no tenemos ninguna en UPA. Es otro ejemplo, es la huesa, la quinta hueca. Pero sí tenemos obviamente el museo de objetos muy grandes que son este lote Cueusa. Esto se de Hueva, situado en el sitio de Ruesa, parte oriental de Cantabria. Desgraciadamente eso no se conoce, sabe quién es de Hueva, pero ya hacen excavación. Yo dejaría a alguien que quiera trabajar con Tens Bar, en una figura. Y llegaron de nuevo a una colección privada de Madrid en el 19 y ahí empezaron en la colección Valencia. Bueno, la colección Valencia es una fundación que hay en Madrid, cerca de donde está el museo. Y es un museo centrado en las artes puntuales. No hay muy bien cómo estas piezas ahí. Y entonces para veis muy espectaculares, con una está decorada. Y Martín Almagro Gorbea consideraba muy importante la del bronce visual, porque sobre todo de Cuyusa 1, pues forma está un poco estas espadas del Carpico de inicio de la espada, porque como veis, la espada combina el sistema que el sistema consistente en un pequeño espíritu con el sistema que va a triunfar por el sistema de una serie de manchas. Claro, hay muchos objetos respecto, pero hay muchos, yo se cuenta con de unos objetos de este tipo que tenemos en la película. Hay uno en el Museo de Arqueología de Asturias que yo no se ha visto, deberíais haber visto el pueblo, que es el de Mumial, en Asturias. Y hay otro en Santiago, hay otro en León, y yo no con más, es muy raro que se miren dos sistemas de mar. Y esto ya hago Gorbea que esta espada sería con este otro tipo, esta espada ya más sola morrenas. Esto lo vinculas, por ejemplo, las piezas de la película, por ejemplo, la especie Carnoet. Vamos a decir, la fe de Carnoet, en Daña, que es un sitio central situado en el centro de esta ciudad francesa y que es importante en el contexto de bronce en Europa Atlántica. Es parte de los conjuntos importantes de los Tumulcar, con unos furios muy grandes en esta pieza de Carnoet parece un núcleo ibérico con esta combinación de tipos de semana. Ahora, esta de Cubayusa tiene un interesante. Y los restos aquí no se conocen. Son datos. Que no es único. Hay casos, sobre todo en la península, pero realmente los datos absoluto, y más tiradas a exhibición, el poder propias que a su uso práctico en la guerra. Entre estas espadas, no las pueden ver en el museo. No saben bien si esa cuestión de Don Juan es visible. Yo las hace de mi mano, que me he estudiado en el Museo Nacional. Hemos pedido que para hacerlas en el museo. Y bueno, sé que esto es explicado un día. Además, a costear una cantidad de seguro. Pero sí podéis estar para dentro. Es una cestilla del colegio del mar. La pieza puede ser una cueva situada no en los manos. Entonces, es un error como único. La cueva está en el límite de dos municipios y la persona que lo ve pues se equivoca en el punto del mapa muy bien, pero realmente está en esta es una espada que está en el estado contrario a las de Cuyusa. Las de Cuyusa forman el inicio de la evolución de estas espadas de la bronce. Esta está al final, señala Martín Almagro Gorbea. Tengo que intermatches, los matches en la parte central, pues nos conserva y los más bonitos. Esa muesca aquí, un beso, esto acaba de las guapas y aquí. De hecho, se quedó con la parte donde llegaba. Y es una espada que va bastante alargada. Y por si te ha sido dada, estos que tiene son posiblemente restos de sus. Vamos a estar bronce. Hay una diferencia entre si la hoja lo que suele que utilizadas diferentes. No es que esta es la espada rica. Y cuando digo rica, lo estoy diciendo en el sentido que utiliza siempre. 50 toda la taluna de velocidad. Es que largar era de todos los centros. Ya no sé. Largar una de presencia parece la misma y la taluna es muy distinta. No hay diferencia entre largar el bronce de bronce, la
desde el punto de vista, lo hay en tipo de lo hay en la cerámica y en los pero no hay el pero sí que la que el trabajo de hace medio de los avances de emoción de y resulta que hemos podido comprobar que el mirar de control para fuera de una fuente de print daba dos señales de la cultura es con la probabilidad de 1% de la cultura de tener largar 1200 kilómetros de distancia, lo cual nos indica que esta es pieza que venga a su lujo. Y por cierto, que su foto tiene inventario, está aquí apareció en una cueva, apareció del agua, apareció en un pequeño arroyo, en un pequeño agua atraviesa esta cueva, lo cual podría ser uno de los ceros que se que se caracteriza del film. ¿Por qué pasa a ser final? Pues desgraciadamente no tenemos en el Museo Arqueológico y el Museo de Oviedo tiene dos proyectos, no por las cosas, porque estas dos almacenan. Esta inédita, tuve la fortuna de estudiar, que es de Finio, y la medida que es el mapa de una de inicio de final, corresponde a la final del 2200 y es una que contemporánea como si se queda de pequeño hormigón unas espadas que son mucho más y que tienen dos rasgos importantes, que diferencian de las espadas que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, pisiformes, espadas que tienen un ensanchamiento, un reforzamiento del territorio. Y para tienen el mango, no son armas que tienen un mango de madera que engancha a la hoja, lo que tienen el mango y con una de madera. Estos dos aspectos sirven para dominar de estas espadas, otros más raros, llevamos menos, son objetos más espadas. Está acá y también no sabemos cómo se llamaba la espada de Cid, o la de Zod, sabemos cómo se llamaba la espada de Arturo, son un objeto descaído. La poema del Mioci dice que la espada no y volada había un dineral, o sea, que solamente que todas las cosas en oro eran mucho más baratísimos, o sea, que imaginaban bronce. Además, se relacionan todas con esta forma de esa infanidad pesada, de la recordado. Y los dragones se vinculan a estos aspectos. Este punto incluso más potente no golpea con la espada. Las espadas están más pesadas para dar de lado, para pinchar. Pinchar se usa todos los toques. La espada puede pinchar, sobre todo. Y lo mismo con a mango. Estos mangos más fuertes, con gran madera, son mucho sólidos, están mucho más y mucho segura la unidad. Hay mucho que con la misma hasta luego tienes en el frente. Pues aparte de esta región que estudia de pues la región cantábrica tenéis otra que ha perdido antes, que es esta que veis aquí, la sobre esta apareció en este lugar, la calidad de Asturias, y ha aparecido mucho esta vuelta, ha aparecido exactamente en un centro de público, no lo he hecho en directo porque lo he visto, está en Asturias, aquí no la conoces Miriam Guas, y he tenido el piso de la adelante que de la nube público, está formada de la colección Sotortena, una privada muy importante, con tangas y que la base fundamental de la colección de metálicos del Museo de Asturias. La mayor parte de las piezas metálicas del museo vienen de los años 60 del siglo XX de selección. Cuando la selección oficial contó esta pieza había dado y reapareció. Todo el mundo sabe dónde estaba. Yo que me había por varios lugares, estaba en los de un palar de y en una acción recientemente el Museo de Asturias pues, a recuperar esta tempolla que ha sido falsamente puesto exitoso. No era el tipo de fotos, eso es lo que gente hace unos años. Hay dos piezas que se atribuían a un subdepósito de Sofoz, pero hoy sabemos que es de Sofoz pieza. Apareció en la siguiente época, dice que una cuerria en Asturias, que un lugar cercano. Eso fue una lista, no lo sabemos. Pero los objetos que asocian a ella son estos que una foto que se veía que la pieza ha pedido, estaban todas, pero solamente son piezas nada que ver. Bueno, aquí tenéis la espada de Sofoz, una espada deforme, un poco solucionada que la que usamos y tanto que la de y no como la de lo que os decía, puede estar en torno a 100 antes de esto. Y bueno, pues un combate con el iPhone 9 de hecho aquí, que estoy viendo muchísimo, y el tiempo con el cabo, sí que yo recuerdo que alguna gente de Rupes que nos ilustra esta hipótesis para un video, sería tú, desde aquí, con esta representación probablemente de más la espada que de Urián, o el soporte del collado de Sejos, donde se retumba una picada. Y luego también de Bullo del Monte y cuando la tenemos arma, yo que la espada, nada. Y ya tenemos estas de ese tipo. Bueno, son más de roso, una fila de higos que están desalible, que es el modelo de un semano que es de fantasma del cuerpo y se está colocado en un cinturón. Esto de la congregación, esto de la pila, tiene que ver con tiene que ver con la época de sus corporaciones, a veces está notando sobre que te la más. Esto no es lo que voy a pasar más de ello mañana yo, es hay una categoría con algunos temas de cronología, la teología de nosotros, y con la Cantabria podemos ver que existe un desastre entre las científicas y las historias de estas. Se precia la función y puede ser parida a la norte sudamericana, dos particulares que varía una parte de la función y algo que llama atención en el caso de las acciones. Y a terminar, pues voy a ir a la estrella de León. Este caldeo de una pieza, como realmente el primor, que fue enviada en el siglo XX, se cebaba gracias a ese aquí, en aquel momento el geología de Minas Bajo, para que recorriese la pared del fondo. Y la de fondo que tenemos en un texto que dijo realizado por este señor, vamos a ver cómo estaba el fondo de una de las minas americanas de depósitos. Minas de Barcelona, algunas de ellas, se exploraron a los años 90 o siglo XX, y las cuales exploraban todos unos percos que han quedado en positivos perros, dos de las sociolas suizas. Entonces, el fondo de una de estas dolinas
estos días de Estados Unidos del Zoo, pues encontró este caldero, muy como era, sin duda, que era un zoo. El reino de estas, este tornillo de Aswal, que fue una cosa de terra, pues este caldero debe haber estado antes de ese depósito, es decir, que en algún momento de la puesto en un pozo que no vieron los obreros, no detectaron los obreros que estaban notando estas islas, y todo el resto. Y en el caldero fondido, este por el suroeste de la Europa Atlántica, tiene pues paralelos todas las islas británicas, el más conocido sin duda es el británico, más que ahora, pero es una serie de chapas de bronce por remcolos, con forma angular. Y bueno, un mapa de este tipo de relaciones estadísticas son muy prácticas de la bronce de nuestra península. Con piezas seleccionadas, con disco Oviedo, que espero ayer con las de Arianas, porque estaban en y con un magnífico pelo de ojos irlandeses, que es un son, pero puede citar muchos. Pues hay discusiones sobre si la importación o en el caso de la también discutido la interpretación de lo que he visto, sobre todo Saldor, hecho muy bien de estos incidentes, que es posible no sea una invasión de cabecillos, si sea variante, sea una variación de que nos prefiere. Bueno, aquí la distribución geográfica, veis, sobre todo provienen de las islas, todo de unos casos en la Atlántica francesa y bastantes en la península ibérica. Pero este noroeste, lo que dice antes, es que los ricos vienen de aguas altos, irlandeses de casos conocidos ocupaciones urbanas, las turbosas, que actualmente campanas en la de bronce o la de hierro y la bandera, británicos, estos de depósitos de la de Brasil, el Thames, los son depósitos y las brincas vienen casi todos de casos, vienen casi de filipinas, de bronce o de edificios de aunque vayan puntos triángulos en nivel, y todos son teones de los que conservan identificados por más escondidos, pero son que sean dos enteros, el seno y el de Lois. Esta representa la técnica de la el de Lois, que decía a mí,